Hola, muy buenas noches a todos y todas. Vi que algunas personas ingresaron por primera vez a los grupos de WhatsApp, entonces voy a darles un poquito de contexto. Recuerden que semanalmente realizamos algunas reuniones virtuales para hacer un seguimiento de los módulos que vamos realizando. Hacemos una reunión virtual entre semana, que es los jueves a esta hora que dirijo yo, y también realizamos una los sábados a las 2 de la tarde que realiza mi compañero John. Entonces, recuerden que si tienen alguna duda del módulo, que si de pronto no entendieron algo de los videos o de los mapas conceptuales, pues este es el espacio indicado para hacer preguntas al respecto. Entonces, algo de contexto, recuerden que esta semana iniciamos el tercer curso del diplomado. Ese es el curso de enseñanza. Entonces, el primer curso que vimos fue el de contenido, el segundo fue el de aprendizaje y ahora estamos en el de enseñanza. Ya terminaron los anteriores dos cursos. Si de pronto alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de terminar alguno de los cursos, no se preocupe, no se cierran. Lo importante es que logre encontrar el tiempo para terminar las actividades de todos los cursos antes de finalizar el semestre. Listo, entonces la dinámica de estas sesiones es que voy a hacerles un pequeño resumen de lo que se vio en este módulo con ayuda de los mapas conceptuales y luego podemos ver algunas de las tareas de aprendizaje que estaban diseñadas para este módulo. Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o puede encender su micrófono y hacerla directamente. O también pueden hacerla por escrito en el chat. Listo, entonces voy a compartir pantalla y voy a iniciar con el resumen del módulo. Listo. Entonces, en este módulo tenemos varios mapas, no tenemos un mapa de todo el módulo, entonces tomé dos de los mapas que me parecían, digamos, un poco más relevantes. Recuerden que teníamos módulos para hacer la creación de tareas, para hacer de pronto la mejora de tareas ya existentes, para de pronto introducir la formulación, etcétera. En este momento lo que voy a hacer es un resumen solo de la descripción de lo que es una tarea de aprendizaje, que creo que es uno de los elementos esenciales de este módulo. Y luego voy a ir al de análisis de una tarea. Entonces, el de mejora de una tarea, pues quedaría ya acá pendiente para cada uno. Listo, entonces pues descripción de una tarea de aprendizaje. Entonces, con un poco de contexto, recuerden que en el primer curso vimos cuáles son los contenidos matemáticos, es decir, aprendimos cuáles son estos conceptos y procedimientos relacionados a cada uno de los temas que vemos en primaria, que vamos a llevar al aula con los chicos. Y en el segundo curso vimos cómo se aprendían esos temas. Entonces, retomamos los mismos temas que ya habíamos aprendido, pero ahora nos preocupamos por cuáles son las etapas de aprendizaje, cuáles son los posibles errores y dificultades, cuáles son los procedimientos, habilidades o capacidades que se deben activar para poder decir que estoy aprendiendo sobre ese tema, qué es lo que se espera que se logre cuando estoy aprendiendo sobre ese tema, cuáles son, digamos, situaciones de la vida real en las que puedo llevar ese tema, entre otras. Y lo que estamos haciendo en este curso es tomar todas estas herramientas y utilizarlas para poder combinarlo en una tarea de aprendizaje. Entonces, una tarea de aprendizaje no es solo la tarea que saco de un libro de texto y que coloco para mis estudiantes, sino que tiene todo un sentido y diferentes elementos. Entonces, vamos a abordarlos en este resumen. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos? Entonces, tenemos que conocer los elementos de una tarea de matemática y describir qué es una tarea. Entonces, primero los elementos de una tarea. Entonces, estamos acostumbrados que normalmente una actividad es el enunciado, a veces tiene una gráfica, una imagen y una pregunta. Pero resulta que detrás de lo que es una tarea, desde nuestra filosofía en la Universidad de los Andes, pues tenemos todos unos elementos que giran alrededor, ¿cierto? Entonces, entre esos elementos, pues la formulación es lo que conocemos usualmente como ese enunciado o ese contexto, pero también nos interesa saber cuáles son los requisitos de esa tarea, es decir, qué necesita saber el estudiante, qué necesita abordar para poder entender la formulación de esa tarea. Y lo más importante es que esa tarea necesita tener una meta. Entonces, un error en el que incurren muchos profes cuando van a enseñar por primera vez es que toman, no sé, están dando una clase de probabilidad, entonces buscan probabilidad y cogen cualquier tarea de probabilidad y se la dan a sus estudiantes. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el estudiante de pronto logra o no completar la tarea, pero al final sucede que el siguiente año de pronto llega con conocimientos de pronto un poquito con algunos agujeros y entonces se pregunta uno porque si yo les di ejercicios de probabilidad, entonces ¿por qué no saben probabilidad? Y aquí es cuando viene la importancia de la meta y es sí, tal vez le di a mis estudiantes
muchos ejercicios de probabilidad, pero tal vez todos estaban apuntando a lo mismo y entonces no abarqué todo lo que podía abarcar y por eso los estudiantes quedaron con algunos juegos conceptuales. Entonces, la meta de la tarea es qué quiero que el estudiante aprenda o logre específicamente con la tarea que le estoy proponiendo. También algunos de los elementos son los materiales y recursos, que son estos, digamos, materiales manipulativos o aquello material que el estudiante usa para poder lograr la tarea. Entre estos materiales también puede ser el uso de materiales virtuales, como el uso de softwares o de pronto ya también em, materiales manipulativos, uso del Tangram u otros, o tan simple como papel y lápiz, ¿cierto? Entonces, como tiene un propósito, pues no siempre se van a necesitar algunos complejos, algunas veces se va a necesitar algo muy simple. Y otro elemento de una tarea, pues son los agrupamientos e interacciones. Entonces, es decir, cómo espero que los estudiantes lo realicen, si solos, en parejas, en grupos, una discusión de toda la clase, etcétera. Entonces, fijémonos que una tarea no es solo el enunciado que le coloco a mis estudiantes, sino que tiene muchos elementos alrededor y todos debo considerarlos para tratar de promover lo que más pueda el aprendizaje del estudiante, lo que yo quiero. Hay una frase de uno de los videos que me pareció chévere y es que nuestro propósito como profesores no es enseñar, sino darle las oportunidades al estudiante para que aprenda, ¿cierto? Entonces yo puedo botar muchos datos curiosos y el estudiante puede, y estoy enseñando, pero no sé si es la estudiante está aprendiendo lo que quiera que aprenda. Son dos cosas que son realmente muy diferentes y que muchas veces confundimos como que estamos por el mismo camino. Entonces ahora veamos algunas, digamos, características de cada uno de estos elementos de las tareas. En cuanto a la formulación, entonces es ese contexto, es la información que le doy a los estudiantes de partida, contiene las imágenes o de pronto todos los elementos que el estudiante necesita para poder entender lo que necesita hacer y pues el requerimiento. La meta es la descripción de lo que yo espero que los estudiantes logren con la tarea, es el propósito de por qué se les estoy colocando. Entonces, normalmente es una frase muy concisa que contiene de pronto algunos de los procedimientos que espero que logre y principalmente o algo que debo tener en cuenta es que espero que los estudiantes superen cuando hagan esta tarea. Entonces, aquí es cuando utilizamos los conocimientos del segundo curso y es que podemos evaluar en qué errores se pueden incurrir cuando se está dando un tema en particular y diseñar tareas que promuevan de pronto la incurrencia en esos errores para que el estudiante pueda incurrir en ellos y luego superar ese error. Porque aquí creemos que realmente se superan esos errores o se aprenden cuando el estudiante se ve enfrentado a de pronto a ciertas dificultades y logra superarlas. Los requisitos son esos conocimientos y destrezas que permiten al estudiante abordar la tarea. Puede ser también un requisito, puede ser que tenga cierto conocimiento del lenguaje, que tenga, por ejemplo, cierto conocimiento de algunas palabras que voy a usar en el enunciado, los conocimientos previos y está relacionado con las metas porque los requisitos me van a permitir completar la tarea y la meta de la tarea deben ser los requisitos de la siguiente tarea. Entonces ya no estamos hablando solo de tareas individuales, sino que estamos hablando de toda una línea en la que mi primera tarea contribuye a la segunda, a la tercera y todas mis tareas contribuyen a un objetivo ya de pronto un poquito más a largo plazo. En cuanto a los materiales y recursos, no se trata de llevar cualquier material porque sí, deben tener un propósito. Entonces, algunas de las preguntas guías que pueden ser, que uno puede traer, digamos, para evaluar si se necesita un nuevo material y recurso, puede ser, bueno, ¿qué material? ¿Por qué lo llevaría? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a usar? Entonces, hay muchas veces que nos damos cuenta de que sí, pues sería chévere llevar un material, pero daría lo mismo hacerlo en una hoja de papel. Entonces, si daría lo mismo hacerlo en una hoja de papel, entonces de pronto no vale la pena llevar ese material y no está teniendo un propósito. No es como, por ejemplo, en el caso de algunos, digamos, experiencias de aprendizaje o algunas actividades que utilizan el Tangram particularmente para que el estudiante pueda interactuar con ello para verificar que que el área y el perímetro no son lo mismo ni varían de la misma forma. Entonces ya tiene un propósito el material que estoy llevando y no es solo para bonito o no solo porque quiero que los estudiantes lo usen. Y debe tener como unas posibles funciones que sea intermediario entre los conocimientos matemáticos y el conocimiento del estudiante, es decir, que le permita concretar eso que él de pronto tiene como intuición y el conocimiento matemático que quiero que llegue. Tiene que fomentar el análisis de información, el planteamiento de interrogantes y generar una motivación y curiosidad de los estudiantes. Y pues también tengo que asegurarme de que si pienso en un material, pues los estudiantes tengan acceso a ese material, que yo lo voy a poder tener preparado, que los estudiantes lo van a poder preparado, que hay tiempo adecuado para poder utilizar este material. Y ojalá pueda promover que los estudiantes incurran en ciertos errores o que puedan indagar, interactuar o que puedan incluso formalizar y generalizar con ello. En cuanto a las agrupaciones, pues tenemos
que estos permiten la interacción y permiten también desarrollar ciertas habilidades como la negociación de significados, es decir, solo cuando se trabaja en grupos es que yo puedo plantear lo que yo considero, escuchar lo que considera otro y de pronto debatir entre cuál es la respuesta o procedimiento correcto. Em, y pues también hay que tener en cuenta en la temporalidad, pues en qué momento se va a utilizar esto del materiales, en qué momento van a trabajar en grupos y entre otras cosas. Y hablamos también de la necesidad de prever la actuación de los estudiantes. Entonces, tenemos que promover el aprendizaje de los estudiantes con la negociación de significados, hay que considerar todas las posibles soluciones de una tarea, hay que también considerar los posibles errores para poder con ello plantear las posibles ayudas que voy a llevar a mis estudiantes. Entonces, imagínate que estás en clase y que un estudiante incurre en un error y que tú no tienes una ayuda preparada, entonces la clase pues se queda varada o el estudiante se queda varado. Y las ayudas pues son como esta reacción a los errores, es decir, lo que yo tengo planeado para que yo al dárselo al estudiante pues este pueda superar sus errores. Entonces, bueno, para poder escribir una tarea tengo que reconocer cada uno de esos elementos y tengo que también medir cuál es la necesidad de cada uno de esos elementos para el logro de la meta. Ahora, una vez ya tengo una tarea, ya sea que porque la saqué de internet o porque la saqué de un libro, porque se me ocurrió a mí, hay que analizar si es una buena tarea. Entonces, no basta con plantear una tarea que esté relacionada al tema, sino que tenemos que mirar ciertos aspectos como lo que vemos acá. Entonces, ¿qué es analizar una tarea? Entonces, es establecer qué induce a los estudiantes a poner en juego, a relacionar las acciones de los estudiantes con la meta de la tarea. Entonces, mirar como esa coherencia entre lo que los estudiantes van a hacer con lo que yo espero que hagan con esa tarea. ¿Y qué puedo hacer yo para de pronto analizar esa tarea? Entonces, mirar cuáles son todas las estrategias, cuáles son todos los procedimientos que pueden hacerse cuando se hace la tarea y en qué errores o dificultades puede incurrir un estudiante con cada uno de estos procedimientos. Entonces, hay que establecer las estrategias y procedimientos que se van a activar. Para esto habrán visto en los videos algunos de los caminos de aprendizaje, que es, si un estudiante quisiera resolver esa tarea, podría irse por el primer camino, que es graficando, podría irse por el segundo camino, que es contar a mano. Entonces, cada uno de esos caminos involucra diferentes procedimientos y asimismo diferentes errores y dificultades. Toca mirar la coherencia que hay entre lo que espero que hagan y la meta tarea. Entonces, esto consiste en mirar si los procedimientos y los errores de la tarea se pueden activar primero y si permiten establecer cómo ella contribuye a sus metas, establecer de qué manera la tarea contribuye a las metas y preguntarnos cómo producir el esquema de procedimientos y errores. Entonces, la forma más sencilla es resolverlo uno e incluso pedirle a un compañero que lo realice, porque como uno a veces al plantear la tarea la está planteando pensando en un procedimiento, no considera todos los posibles caminos de solución y dándoselo a un compañero o un colega, pues este sí de pronto en su forma creativa de realizarlo encuentra algún procedimiento que tú no habías considerado antes. Entonces esas son algunas de las estrategias. Listo. Entonces para mirar de pronto cómo se pone en juego algunas de estas ideas, vamos a mirar algunas de las tareas o actividades de aprendizaje que hay en el muro. Entonces, hay más o menos un, dos, tres, cuatro, como seis tareas de aprendizaje. No hay tiempo para mirarlas todas, pero podemos mirar un par para ver cómo se involucran estos elementos de las tareas, las metas, entre otros. Entonces, tu. Entonces, miremos el de animales en la granja. Mm. Listo. Entonces dice. Observa la siguiente tarea y responde a la pregunta que se indica después de la figura. El profesor de matemática le pide a los niños de primaria, de primero de primaria, que iniciaran el aprendizaje de conteo, que escriban sobre la raya frente a cada animal cuántos animales hay en la granja. Entonces nos pregunta, ¿cuál procedimiento no se activará al desarrollar esta tarea? Entonces, aquí hay tres procedimientos que sí esperamos que se activen y uno que por la etapa en la que están los estudiantes no se espera que los estudiantes activen. ¿Listo? Entonces, la primera es identificar el cardinal de los elementos de una colección. El segundo es contar en cualquier orden los elementos de una colección. La otra es representar con números las cantidades de los elementos contados. Y por último, identificar el cero como símbolo para indicar la ausencia de cantidad. Entonces voy a dar un minutico para que puedan escribir de pronto en el chat cuál creen que es la opción correcta. Recuerden seleccionar la que creen que no se va a activar con la realización de esta tarea.
Listo, entonces aquí Lacey nos dice que la 4 y también Elena también nos dice que la última. Entonces, tanto Lacey como Elena están en lo correcto. Entonces, algunos podrían decir, no, pero si aquí hay una abeja y no hay ninguna abeja en la imagen, pues entonces el estudiante se va a dar cuenta que el cero representa la ausencia de la abeja. Pero lo que pasa es que nos dice el contexto, nos dice que los estudiantes apenas iniciaron el aprendizaje de conteo. Entonces recordemos que cuando vimos las etapas de aprendizaje de conteo, el cero es uno de estos, digamos, conceptos que a los estudiantes más les cuesta entender. Para nosotros nos parece muy obvio porque ya lo familiarizamos y lo vemos en nuestro día a día, pero el cero es un concepto muy raro. De hecho, hay muchas especies y animales y esto que pueden, que se han hecho experimentos en los que pueden de pronto como contar entre comillas, pero no identifican el cero. Entonces, aunque es algo que uno podría creer que sí, que se va a realizar porque aquí hay una abeja aquí y no hay en la imagen, no es un procedimiento que se espera que el estudiante realice en esta etapa porque pues aún está apenas en el inicio y esto requiere un mayor proceso. Entonces, de todos modos, verifiquemos y veamos qué nos dice la actividad. Entonces, Lacey y Elena están en lo correcto y es que al considerar que se trata de estudiantes que están aprendiendo a contar, ellos no van necesariamente a identificar el cero como un símbolo para indicar la ausencia de cantidad con una sola tarea. Comprender los distintos significados de los números, en este caso del cero, es precisamente una de las habilidades que caracteriza el sentido numérico y que, por ser una expectativa de aprendizaje a largo plazo, requiere de varias tareas de aprendizaje. Entonces, recuerden que tenemos varios tipos de objetivos. Está la meta de la tarea, que es la meta inmediata, es decir, lo que yo espero que el estudiante aprenda solo al realizar esa tarea. Está el objetivo de pronto como a mediano plazo de clase, que es cuando mis estudiantes realizan todas las tareas, todas estas metas de cada una de las tareas, ¿a qué espero que contribuyan? ¿Cierto? Entonces es uno que es un poco más complejo y que requiere la realización de varias tareas. Y luego, a uno en el que no se haya profundizado mucho, pero que se profundizará más adelante, son las expectativas de nivel superior. Por ejemplo, en el caso de Colombia, podemos tener en cuenta los estándares nacionales. Entonces, son, digamos, propósitos que requieren ya, digamos, varias semanas o varias clases, por lo tanto, requieren varios objetivos y por lo tanto, requieren también varias tareas para poder lograrlos. Entonces, miremos otra tarea. Miremos pictograma. Listo, entonces nos dice lo siguiente. El pictograma representa la cantidad de dientes de leche. Antonio, María, Ana y Pedro tienen. ¿Cuál de los cuatro niños tiene más dientes de leche? Entonces, este es el enunciado de la tarea para los estudiantes. Y para nosotros se dice, ¿a qué hace referencia el profesor cuando dice? Con la tarea, los escolares activarán las capacidades necesarias para contar y comparar cantidades e identificar la más grande. Entonces puede referirse a uno, los procedimientos clave que un escolar podría poner en juego al abordar la tarea, los conocimientos previos que requiere cualquier escolar para abordar la tarea, a los estímulos que inducen a los estudiantes a constatar sus errores y el objetivo de aprendizaje para el cual el profesor diseñó esta tarea. ¿Listo? Entonces, vean la figura, miren, por ejemplo, la forma en la que están distribuidos los dientes. Fíjense que el profesor, por ejemplo, se aseguró de que, aunque fueran más poquitos, estuvieran más separados, porque ya vimos que uno de los errores posibles en los que puede incurrir un estudiante es que al verlo del mismo largo, piense que tiene la misma cantidad de dientes. Entonces, con esa tarea, el profesor está poniendo en juego de pronto que los estudiantes puedan incurrir en ciertos errores, está de pronto retando, está de pronto tratando de que el estudiante pueda resolverlo de diferentes maneras y pues nos da esta, digamos, esta descripción, ¿cierto? Entonces, esta es una pregunta que me pareció muy importante porque aunque puede parecer un poco obvio, a veces cuando estamos realizando una tarea no nos molestamos en identificar, bueno, qué es lo que yo espero que ellos sepan antes de hacerlo, qué es lo que espero que aprendan durante el hacerlo, qué espero que hagan cuando logren hacerlo y esta precisamente va dirigida a esto. Entonces, cuando el profesor dice, los escolares activarán las capacidades necesarias para contar y comparar cantidades e identificar la más grande, queremos saber si son procedimientos que va a abordar, conocimientos previos, estímulos a inducir errores u objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿ustedes qué creen que es?
Entonces, Lacey nos dice también que en este caso podría ser la 4. No sé si de pronto alguno tenga otra sugerencia. Listo. Entonces, em, los procedimientos que esperamos que el estudiante active y el objetivo de aprendizaje pueden ser muy similares, ¿cierto? Porque yo puedo esperar que el estudiante cuando termine la tarea haya aprendido o haya realizado ciertos procedimientos y el otro es también los procedimientos que espero que haga. Entonces, es común de pronto incurrir en el error de confundir ambos. Entonces, seleccionemos la 4, que es objetivos de aprendizaje, veamos si es correcta o no y por qué, ¿cierto? Entonces, tu. Entonces, en este caso nos dice que es incorrecta, pero precisamente por, digamos, esta confusión que a veces hay entre el procedimiento clave que espero que activen o el objetivo al llegar, ¿cierto? Entonces, pueden parecer muy similares, pero digamos, está como la forma de identificar cuál es cuál, está también en la formulación. Entonces, la meta tiene que ver más bien no con lo que espero que activen, sino con el conocimiento concreto al que espero que lleguen y también las dificultades concretas que espero que el estudiante supere. Entonces, en este caso, la respuesta correcta era que estaba haciendo alusión a los procedimientos clave que espera que el escolar ponga en juego al abordar la tarea. Pero es una confusión muy común y qué chévere que pronto podamos, digamos, ponerla en juego en este tipo de actividades. Y por último, miremos el de juego infantil. Listo. Entonces, por último, este me pareció muy interesante. Entonces, la profesora plantea un juego y le dice a los estudiantes que deben, o sea, el propósito de la profesora como tal con esta tarea es que los estudiantes aprendan a contar cifras mayores de 10. Entonces, tener en cuenta que quiere que los estudiantes aprendan a contar cifras mayores de 10. Y ella espera que realicen tres procedimientos. Entonces, contar los elementos de un conjunto, expresar números naturales de forma verbal y escrita y representar el cardinal de un conjunto de números. Entonces, aquí nos dejan claro cuál es la diferencia entre procedimientos y meta. Entonces, hay veces en las que esos son los tres procedimientos que ella espera que logra, pero fíjense que ninguno de esos tres procedimientos necesariamente involucra cifras mayores de 10. Entonces, aquí es donde podemos, por ejemplo, ver un caso en el que los procedimientos que se espera que se activen no coinciden con la meta de la profesora. Entonces, aquí podemos de pronto darnos cuenta de cuáles pueden ser estas diferencias. Entonces la profesora les muestra esta imagen y les indica que detrás del árbol hay tres niños. ¿Listo? Y les pide pues que cuenten la cantidad de niños. Entonces les pide tres cosas. Le pide que, primero, que cuente cuántos niños hay, luego les pide que lo escriban en una hoja y finalmente les pide que muestren su hoja al resto de la clase para comparar sus respuestas. Y la pregunta es si esta tarea activa los procedimientos que la profesora espera. Entonces recordemos que los procedimientos era contar los elementos de un conjunto, expresarlos de forma verbal y escrita y representar el cardinal de un conjunto. Y ella está pidiendo contar los niños, escribir su respuesta en una hoja y mostrarle la hoja al resto de la clase para comparar la respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes creen que sí activa los procedimientos? Entonces, sí, aunque es posible que el escolar solo cuente los 9 niños. Sí, porque la tarea presenta la misma cantidad de requerimientos que de procedimientos. No, porque la cantidad de elementos que se debe contar en la figura es menor que 10. Y no, porque la tarea induce a los escolares a incurrir en algunos errores de conteo. Entonces, ¿cuál creen que es ustedes? Listo. Elena nos dice que sí, aunque es posible que los escolares solo cuenten los 9 niños de la figura. Entonces, Elena está en lo correcto. Pues en principio, eso es algo que sí o sí va a pasar, ¿cierto? Es posible que el estudiante solo cuente lo que puede ver, que se le olvide que la profesora indicó que detrás del árbol habían 3 niños, pero en principio el estudiante que escuchó que detrás habían 3 niños, pues va a contar que hay 12 y entonces va a cumplir con contar con cifras mayores de 10.
Veamos por qué de pronto las otras respuestas no eran las correctas. Entonces sí, porque la tarea presenta la misma cantidad de requerimientos que de procedimientos. Entonces, aunque esto es cierto, no es la razón por la que la tarea está activando los procedimientos, porque es posible una tarea que solo tenga un requerimiento o solo se le pida una cosa al estudiante y que tenga varios procedimientos. Entonces, esta, aunque es cierta, no es la razón por qué se van a activar los procedimientos. La siguiente es no, porque la cantidad de elementos que debe contar la figura es menor de 10. Y eso no es cierto porque recordemos que detrás del árbol hay tres niños y eso es de conocimiento de los estudiantes. Y la última dice no, porque la tarea induce a los escolares a incurrir en algunos errores de conteo. Entonces recordar que tratar que los estudiantes incurran en errores es una práctica que debemos hacer, porque los estudiantes tienen que verse enfrentados a estos errores para poderlos superar. Entonces, no se trata de diseñar tareas que sean lo más fáciles o lo más, digamos, pasito a pasito posible para que el estudiante nunca se equivoque, porque recordemos que cuando el estudiante se equivoca y aprende ese error es cuando realmente vemos que está acercándose a la meta. Entonces, en este caso, es correcto lo que nos dice Elena y es la primera opción. Listo. Entonces, muchas gracias, Elena, muchas gracias, Lacey, muchas gracias a los que participaron. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Si de pronto alguno tiene alguna duda, puede dejarla en la parte del chat. Puede también hacernos las preguntas en el WhatsApp al mismo número que nosotros enviamos los enlaces semana a semana, pues son los números también a los que nos pueden escribir. También pueden mandar sus preguntas, se pueden apoyarse entre ustedes y si de pronto no tenían dudas porque de pronto no han logrado llegar a este módulo, completar los videos, no se preocupen, recuerden que también tenemos otra clase el sábado y si entre hoy y mañana logran terminar algunas cosas y tienen dudas, pueden preguntarlas el sábado al otro profesor. Entonces, muchas gracias a todos por unirse a esta sesión y que estén muy bien. Hasta luego.